Buenas tardes, hoy le voy a hacer unas preguntas a mi abuela de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra? Las causas de la guerra fueron por problemas políticos, económicos y porque querían adueñarse de las tierras. Segunda, ¿cuáles fueron los países europeos neutrales? Los países neutrales fueron España, Bélgica y otros países. Tercera pregunta, ¿por qué a esta guerra se le conoce como la Gran Guerra? Se le conoce como la Gran Guerra por la magnitud de los combates y el desplazamiento de las tropas. Cuarta pregunta, ¿qué es la Sociedad de las Naciones? La Sociedad de las Naciones era una organización internacional para el mantenimiento de la paz. Quinta pregunta, ¿cuál fue el detonante de la guerra? El detonante de la guerra fue el asesinato de archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del trono de Austria. Mi nombre es Dayana García García, estudiante del grado noveno. Mi mamá María Fernanda García. La entrevista era para los abuelos, pero por motivos de salud de mi abuela no se pudo hacer. De todas maneras, queda en el plazo mi mamá, por motivos de que mi abuela le cuenta todas las historias y al igual que sus padrinos. La primera pregunta es, ¿cómo influyó la Segunda Guerra Mundial en Colombia y en los países de Centroamérica? La Segunda Guerra Mundial, dentro de los conocimientos y relatos que mi mamá pues ha hecho y me ha contado, tanto de ella como de la mamá de ella, o sea, mi abuela, de sus padrinos, es que cómo influyó en Colombia y los países de América Central. Fue precisamente que inició por el tema de que ellos minaron toda el área costera de Panamá de submarinos. Y esos submarinos hicieron precisamente un ataque cerca a la costa de Panamá. Entonces, a raíz de ello, entonces se inició en esta área. Segunda, ¿hubo ataques directos del ejército nazi a Colombia? Sí, que hubieron 3 ataques a 3 buques. Precisamente fueron 3 buques los cuales ellos atacaron. Sí, 3 buques. Tercera, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas en Colombia después de la Segunda Guerra Mundial? Las consecuencias económicas, precisamente con respecto al tema económico, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tenía que ver con la parte de Europa y Asia, en donde se importaban insumos, alimentos. Entonces se subieron los costos, hubo escasez igualmente de alimentos. ¿Por qué? Por esos insumos que traían del exterior. Entonces pues no podían sacar la cosecha como en el tiempo que era. Entonces en eso influyó la parte económica. Y además de eso, todo lo que tenía que ver con los combustibles también. Cuarta pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias sociales después de la Segunda Guerra Mundial? Las consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial fue, pues, una parte, diría yo que positiva, otra negativa. La positiva fue que vino mucho migrante de Europa y de Asia. Inclusive aquí en la ciudad de Palmira, aquí tenemos una colonia japonesa. Tenemos una colonia japonesa la cual llegó fue a invertir, a contratar mano de obra. Entonces por ese lado fue una parte positiva. Y la parte negativa fue que igualmente, así como llegaron migrantes que tenían capital para invertir, también llegaron migrantes que no contaban igualmente con dinero, sino que llegaron fue como a hacer daños. Muy parecido, me dice mi mamá, a lo que está pasando en este momento
por ejemplo, con los venezolanos. Con los venezolanos acá, ahorita que ellos empezaron a migrar acá, entonces hay venezolanos que llegan a trabajar juiciosos, a invertir, a mover la economía de este país, pero hay otras personas que llegan a hacer daños. Entonces, de esa manera también en ese entonces dice ya que también llegó mucha gente a hacer muchos daños aquí al país y a esperar como a ver de pronto el gobierno que les daba. Y si no, entonces venían los robos, situaciones, asaltos en ese entonces. Quinta pregunta. ¿Qué figuras importantes colombianas participaron activamente durante la Segunda Guerra Mundial? De esa parte me acuerdo muy bien porque mi mamá nombra mucho a estas dos personas, estas dos figuras, que es Alfonso López Pumarejo y a Eduardo Santos. Me dice ya que fueron dos figuras muy importantes. ¿Por qué? Porque fueron los que apoyaron el ejército colombiano, enviaron entonces las tropas a apoyar precisamente a este ejército contra pues el enemigo, como le decían en ese entonces, y adicionalmente a eso, en esa época hubo dos sucesos muy importantes que fue que crearon a raíz de lo de la Segunda Guerra Mundial, crearon la Fuerza Aérea Colombiana y crearon la parte del ejército, pero todo lo que tiene que ver con la naval, o sea, la Armada Nacional, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque estas dos figuras, lo que te digo, fueron personas muy importantes, las cuales apoyaron 100%. Entonces, dentro de los países que apoyaron contra los nazis y que apoyaron precisamente fue Francia, ¿sí? Fue Venezuela, Estados Unidos, Colombia, que apoyaron a estos países, los cuales estaban luchando por su territorio, defendiendo su territorio. Entonces, por eso es tan importante. Inclusive en varios países en Europa hay una estatua con respecto a Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, porque fueron estos personajes tan importantes de aquí, de Colombia, que en ese entonces ellos fueron presidentes. Eso es lo que sé. Pues ya terminaron las preguntas. Un dato muy importante fue por qué terminó la Segunda Guerra Mundial, y fue porque China, al igual que los otros países, se rindieron, y por motivos de que Estados Unidos tenía mejor armamento que ellos y tenían mejores armas nucleares. ¿Qué consecuencias tuvo la Primera Guerra? La consecuencia fue en lo de parte económica y que también murieron muchas personas. ¿Quiénes formaban el conjunto de los cuatro? Estaba conformado por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Italia. ¿Qué es la Primera Guerra Mundial? Fue un conflicto bélico global que se dio en Europa. ¿En qué fecha arrancó el conflicto? El 28 de julio de 1914.